¿Hace cuánto que está trending? Hace muy poquito, hace 8 meses más o menos, en mayo de este año nos lanzamos. Ya veníamos trabajando, Claro. pero oficialmente podemos decir que ese fue. Y en marketing venís trabajando hace mucho tiempo. Toda la vida, sí. Bueno, el título que dijiste es licenciado en comercialización, que es lo mismo que licenciado en marketing. En 2025 se cumplieron 30 años, así que tengo 30 años de profesión. Y ya están, bueno, calculo que sí, porque esto no es nuevo lo del marketing, digo, pero las empresas entienden lo necesario que es el marketing para mejorar sus ventas. ¿Entienden? Llevó un tiempo que se entienda, no es algo, de hecho, en la época que yo estudié marketing, estamos hablando de 1995, de la edad de las cavernas, era una profesión que todavía no tenía un lugar muy claro dentro del mundo de las ciencias económicas, que en definitiva es lo que es marketing. A mí me costó convencer a mis padres que esta era una carrera con futuro, y no se tenía muy claro qué era, qué es una especie de es publicidad, es diseño gráfico, es una ciencia humanística. Hoy creo que, bueno, pasaron muchas cosas, ¿no? Pero creo que ya nadie duda de la importancia del marketing en la estrategia de cualquier empresa, emprendimiento, incluso a nivel personal. Un profesional necesita del marketing como persona, del marketing bien entendido, porque ese es otro tema también que hay que tratar de quitar esa connotación negativa que tiene a veces el marketing, como que el marketing es humo, es vender algo que no es y nada que ver. Bien lejos de eso es la realidad, pero creo que hoy no está puesto en discusión la importancia que hay en marketing, al contrario, es cada vez más necesario. Y en ese sentido, porque al realizar trabajo de marketing estás en contacto con los distintos actores empresariales. ¿Cómo ves a las empresas en este 2025? Nosotros, en el marco del anuario que estamos haciendo y por el cual es esta nota, estamos entrevistando gente de diverso rubro, y salvo honrosas excepciones, como por ejemplo el mercado automotor, la venta de autos, digo, el resto nos hablan de un año muy, muy difícil este 25. Efectivamente, es un año muy difícil, no hay manera de negarlo, el contexto no ayuda, la situación en general, hay una caída muy fuerte de la demanda, las empresas están haciendo estrategias de supervivencia, básicamente. No de crecimiento. Y no porque entienden, sí hay una expectativa a futuro, por eso todos siguen haciendo esfuerzos. Bueno, he sabido los datos que surgieron de varias notas que hizo la SEM, que hizo la Cámara de Comercio, el endeudamiento que tienen hoy las pymes misioneras, que supera el 50%. Sin embargo, es interesante, como bien dijiste vos, nosotros tenemos clientes de todo tipo, desde empresas a pequeños emprendimientos, incluso emprendedores, y de rubros que van desde la salud a la producción, a yerba mate, todo tipo de productos. Y lo que sí se puede ver es que hay una necesidad de capacitación, una necesidad sobre todo de estrategia. Entienden que por ahí las prácticas que siempre funcionaron bien o que les llevaron hasta aquí las tienen que volver a revisar. Por ejemplo, es muy común que la mayoría de los emprendimientos se dan a conocer por boca en boca. Y hoy entienden que necesitan encontrar otros canales de difusión, de comunicación y de captación, porque sí, se les fue frenando fuertemente esa parte, todo lo relacionado con la demanda. El producto, el servicio que ofrecen técnicamente es muy bueno en general, pero encuentran limitaciones a la hora de poder transmitir de una manera diferencial lo que hacen versus otras opciones que hay en el mercado para salirse de la variable precio como única fuente de lucha. Y eso es lo que más percibimos como punto en común. Eso es lo que más detectan ustedes. En la diversidad de sectores con los que trabajamos. Cuando llega una empresa a ustedes, ¿qué es lo primero? ¿Ustedes tienen que hacer un análisis? ¿Cómo es la cosa? Generalmente nuestra forma de trabajar es empezar con un diagnóstico estratégico, que es básicamente eso, es entender dónde están parados, porque a veces es necesidad de claridad. Generalmente, sobre todo en marketing, cuando se habla de marketing, lo primero que nos viene a la mente son campañas, comunicación, publicidad, redes sociales, todo el ámbito digital. Pero eso es marketing, sí, pero es marketing operativo, es la parte visible del marketing. Lo más importante, o lo que sí o sí hay que hacer antes de eso, todo es importante en realidad, es el marketing estratégico, que es entender el mercado, entender el producto que estoy vendiendo, entender dónde está mi consumidor, qué tendencias hay, qué hace la competencia y sobre todo, lo más importante de todo, es por qué me elegirían a mí versus todas las otras opciones que hay en el mercado. ¿Cuál es mi propuesta única de valor
que me hace ¿Qué me diferencia a todo lo demás. Y ese es el trabajo. Eso tienen que detectar ustedes, digamos. Es lo primero que trabajamos siempre antes de pasar a lo siguiente, que ya es la parte más de estrategias y después de implementación, lógicamente. Y generalmente nos encontramos con una necesidad fuerte para trabajar en ese sentido, en la propuesta de valor. Ahora bien, la empresa puede venir ordenadita, ustedes hacer un análisis exacto de qué es lo que se necesita hacer y cómo hacerlo, pero también está el contexto externo, Silvio, ¿no? El contexto externo hoy habla de caída del consumo, de poder adquisitivo que perdió contra la inflación, deudas que se acumulan en las tarjetas de crédito. Entonces, ¿cómo influye ese contexto de afuera a la situación propia de la empresa, digamos? Bueno, influye muchísimo. Son todas variables que están sucediendo y que no las podemos controlar. Eso es lo complicado. Pero el gran problema que tenemos nosotros, diría como país en general, es la dificultad de tener una visión de largo plazo. Que no es casualidad. Somos un país tan pendular y tan cíclico que es muy difícil hacer planificaciones porque los planes a las 2 meses o menos quedan completamente desactualizados. Pero sabemos que esta es una situación compleja, difícil, pero que en algún momento vamos a salir. Cuando haya un rebote, cuando vengan tiempos mejores, cuando soplen otros vientos, lo que fuera, por habilidad propia o porque nos ayude el destino, ¿cómo vamos a encontrarnos, cómo nos va a encontrar parados ese nuevo contexto cuando salgamos de esto? Entonces, yo ahí tengo que reconocer que la mayoría de las empresas y emprendedores que se acercan a nosotros tienen esa capacidad de decir necesito estar preparado para cuando pueda empezar a remontar. O sea, entiende que hay una necesidad de mantenerse actualizados, de mantenerse capacitados y de tener las estrategias desarrolladas para en algún momento poder aprovechar de eso y no ver como que esta situación que estamos atravesando ahora va a durar para siempre o que este es el fin del mundo y ya no hay nada más por delante. Claro. Hay mucho por delante todavía. Lo que pasa es que se les dificulta, ¿no? Porque tienen que pensar en sobrevivir, en terminar de pagar el aguinaldo, aquellos que no lo hicieron todavía, por ejemplo, ahora a fin de año, las vacaciones de los empleados, donde se le achica la planta laboral, y además estar pensando o intentar pensar a mediano y largo plazo, ¿no, Silvio? Sí, bueno, es que es como lo decís vos, pero si vos estás teniendo una visión de que en 1 año, 2 años o lo que fuera, el mercado va a cambiar, la demanda va a cambiar, vendrán otro tipo de situaciones de contexto. Entonces, eso no va a cambiar la situación actual, el presente, pero sí mi expectativa. Entonces, de alguna manera me estructuro mejor para desarrollar estrategias de supervivencia, sí, porque es un momento para sobrevivir, pero con miras a un momento mejor. Eso cambia estratégicamente cómo te preparas para la situación. Estás trabajando con un programa que es del Ministerio de Industria de la provincia, ¿puede ser? Sí, un programa muy interesante. Me convocaron del Ministerio para trabajar sobre pymes misioneras, pero sobre pymes reales, ¿no? No es tanto un plan así de genérico o de capacitación, sino acompañar. En este momento estamos trabajando con 10 pymes que cumplen con una serie de requisitos acordes para esto, que más que nada tiene que ver con una visión de crecimiento, con acompañamiento de la dirección y bueno, con ciertas capacidades de escalar también y de rubros bien diferentes también, pero todos con ese tema en común. Y también estamos trabajando por etapa, acabamos de terminar la del diagnóstico y ahora estamos pasando a la estrategia y la verdad que es algo que por un lado disfruto mucho yo personalmente, pero por otro lado es algo que va a generar valor concreto y resultados concretos para mostrar. ¿De qué rubros son esas? Tenés desde hidroponía, yerba mate, frutas abrillantadas, de todos tipos. Las 10 creo que son todas las 10 empresas distintas. ¿Y Trending Topic trabaja acá nomás, o en Misiones digo, o se están expandiendo a otros lugares del país? No, nosotros trabajamos en todo el país y también tenemos clientes del exterior. En un momento cuando yo fui diseñando el proyecto de agencia, como yo tengo una trayectoria muy amplia en mercados internacionales, pensé que iba a pasar principalmente por ahí. Sin embargo, me sorprendió la demanda de servicios de marketing que hay en la provincia. De hecho, el 80% de los clientes son de acá,
Pero sí, estamos trabajando con empresas de Córdoba, de Buenos Aires, de Mendoza y también con algunos del exterior, con una empresa de España y con una empresa de Dubái. ¿En 2026 cómo viene? Proyectamos crecer, proyectamos incrementar el equipo. De hecho, estamos en una búsqueda de un puesto ahora que se llama Project Manager, que es justamente para gestionar todos los proyectos que tenemos. Y nuestras expectativas son de seguir creciendo, manteniendo nuestra esencia de agencia boutique personalizada. Acompañamos mucho a los clientes, no somos masivos, pero claramente hay una necesidad de responder a una demanda que demanda crecimiento. Silvio, hoy vamos a lo más básico del marketing. O sea, no sé si decirlo lo más básico, pero lo que uno ve, la publicidad. Uh-huh. Antes yo veía que, creo que todos lo percibimos, ¿no? La gente, las empresas contrataban una agencia de publicidad que era la que ideaba la campaña, la que se veía en qué medios de comunicación o plataformas se iba a realizar, se hacía una producción, en esa producción había alguien que filmaba, había otro que editaba, había otro que fotografiaba, había por ejemplo, si era radial, había un grupo que hacía el jingle, me acuerdo, y había un gran grupo de personas que trabajaban en la cuestión. Y hoy ve que con las redes sociales, con inteligencia artificial, hay el dueño de una casa de indumentaria que la hace él solo o la hace él con sus empleados o la hacen directamente sus empleados y la pone, ¿no? Ya en las redes. ¿Tiene eso el mismo efecto? ¿Qué es lo que ves vos como profesional? Porque digo, como profesional, porque capaz que me vas a decir, y eso me está perjudicando el trabajo a mí, a la gente que nos capacitamos en ese sentido. Pero más allá de esa cuestión o esa apreciación, ¿vos ves que eso tiene el mismo efecto que tendría una campaña en serio, analizada, pensada, planificada, orientada hacia el público, no masivamente, sino específicamente al público que tiene que ir? Ya, claramente hubo una evolución, una revolución, debería decir, en lo que es esta parte, primero con todo lo que fue el ingreso de Internet y toda la cuestión digital. Se aceleró en pandemia muchísimo, ya era una tendencia, pero la pandemia lo que hizo fue acelerar la tendencia a la gente a volcarse al ámbito digital y a que se desarrollen una multiplicidad de plataformas y de herramientas orientadas a generar soluciones digitales. Uh-huh. Sin embargo, lo que dijiste primero, lo de la producción tradicional de una publicidad, sigue existiendo. Eso de alguna manera sigue cumpliendo esa función. Lo que fue pasando es que se fue ampliando el enfoque y sobre todo se fue democratizando el acceso a campañas incluso nacionales o internacionales para presupuestos de todo tipo. Antes se veía una campaña de comunicación solamente algo que accedían las grandes empresas con grandes presupuestos, claro, las grandes marcas. Era muy difícil para una pyme pequeña hacer toda una mega producción como la que describiste vos. Hoy tenés la opción de hacer algo muy simple y muy básico con tu celular, pero con un alcance de ese tipo. Y también las megaproductoras también hacen campañas que a simple vista parecieran ser muy básicas. Pero en realidad hay toda una producción allá. Lo que pasa es que a veces queda bien mostrar cierta informalidad y el filmado como una... Como si fuera casero. Pero todo eso está estudiado porque lo que fue cambiando también es la competencia por la atención del usuario, del consumidor. Uh-huh. Hoy estamos expuestos a tanta lluvia de información, de publicidad, de audiovisuales de todo tipo, que se busca constantemente experimentar con distintos tipos de formatos para generar esa captación, que a la vez lo que está funcionando hoy, en 2 meses pasa a ser obsoleto y hay otra cosa, y eso es lo que también la carrera que hay que estar siempre actualizado para competir contra eso. ¿En cuántos segundos tenés que captar la atención del que está mirando el teléfono celular para que se quede a mirar tu publicidad? Cada vez menos. Hasta hace poco se hablaba de 7 segundos, ahora se dice que son 3 segundos. ¿En 3 segundos? Y yo creo que eso todavía no se volvió a actualizar, pero yo creo que debe ser menos todavía. Hoy estamos tan poco enfocados que si no nos capta la atención en 2 segundos o 3 segundos, ya pasamos a otra cosa. O sea, cada vez es más difícil porque tenés que lograr el impacto ahí, en ese momento. Sí, al menos si lo querés hacer en forma orgánica, que la gente te preste atención de una manera espontánea. El desafío está en qué haces en esos primeros 3 segundos para que te presten atención y te quieran seguir escuchando después. Eso significa que la parte más fuerte de la, por ejemplo, publicidad tiene que estar en esos 3 segundos,
¿O simplemente tiene que haber un hecho que capte la atención del usuario de la plataforma? Sí, tiene que haber algo que capte la atención. Estamos hablando de Instagram, que es donde Sí. más o menos estamos. Es diferente si hablamos de YouTube. La gente está más predispuesta a mirar con más tiempo. Y en televisión también. En televisión también, pero por ahí está también distraído por otras cosas externas. LinkedIn, que es una red también que para ciertas profesiones o ciertas empresas es un canal que se puede explotar bien. La gente también se toma el tiempo de leer con más tiempo de lo que lo hace en Facebook, en Instagram. Y bueno, y la que revolucionó todo, la última y la más nueva, es TikTok, que también tiene su estrategia propia, ¿no? Pero es más para chicos jóvenes, ¿no? Sí, en general sí, hablamos en promedio, pero hay para todo tipo de usuarios. Digo, viene una cadena de ferreterías, por ejemplo, a publicitar o hacer una campaña con Trending Topic. ¿Ponés en TikTok? Y bueno, depende cuál es el objetivo, cuál es el público, cuál es el tipo de estrategia o de propuesta de valor. Sí. Y ahí entendés dónde está tu público, a qué público te diriges, y si ese público consume TikTok, probablemente sea una de los canales. Claro. Pero si estamos hablando de un público que no pasa por ahí, entonces no tiene sentido. O si es un público muy joven y lo pones en Facebook, por ejemplo, no se van a enterar. Probablemente sí. Eso te dicen los chicos, eso es para ustedes los viejos, te dicen, ¿no? Sí, es interesante cómo fue migrando eso y cómo se fueron segmentando las redes por edades también. Cierro, Silvio, esta entrevista con una frase tuya que leí por ahí, que dice que las empresas no se frenan por falta de capacidad, sino por falta de estrategia. Explícalo. A ver. Exactamente, es un poco lo que dijimos en un momento, que a veces estamos tan enfocados en la problemática, en las situaciones, en cómo afrontar los problemas que tenemos hoy, que nos olvidamos de la cuestión estratégica, que básicamente es ampliar un poquito la perspectiva, volver a mirar el mercado con otros ojos, dónde estamos, dónde está el mercado, hubo cambios, hubo modificaciones, pero sobre todo esa pregunta tan simple y tan difícil de contestar, que es ¿por qué nos eligen? ¿O por qué nos deberían elegir? ¿En qué me diferencio yo? ¿Qué le ofrezco distinto a otro? Esto que suena así tan abstracto, si lo llevas a la realidad es una pregunta difícil. Si yo soy una marca de yerba mate y digo, ¿qué me hace único? Claro. ¿Qué ofrezco yo diferente a lo que ofrecen todas las otras marcas de yerba mate? Porque encima el gusto es más o menos parecido en casi todo. Es súper difícil de contestar. Claro. La realidad es que no es que hay una sola cosa que haces diferente a todos los demás. Generalmente es un grupo de propuestas diferentes que la sumatoria de todas ellas te hacen único, que van un poco el producto, puede ser, pero también la imagen de marca, lo que contás como historia, qué sos, qué es la marca, qué significa, qué público te dirigís, quizá el precio en algún punto, una serie de factores que la sumatoria de todos esos factores te hacen único y diferente a todos los demás, pero tenés que descubrirlo. Claro. Si no lo descubrís, todos los esfuerzos que hagas van a ser como palos de ciego, porque no sabes qué estás comunicando y a quién. Entonces, este tipo de diagnósticos también te puede servir para, si descubrís que estás haciendo lo mismo que el resto, hacer algo diferente. Es una de las leyes del posicionamiento. Si no sos líder de una categoría, inventate una en la cual fueras líder. ¿Dónde ubican a Trending Topic? Aparte de las redes sociales y demás. Trending Topic, bueno, tiene su página web, trendingtopic.com.ar. Nuestra Instagram es Trending Topic MKT. Pero básicamente por ahí nos encuentran en todos esos lugares. ¿Tienen un lugar fijo? No, somos atención personalizada. Sí, van ustedes al lugar. Sí, al lugar trabajamos en remoto y bueno, nos reunimos cuando es necesario en alguna oficina, una agencia de coworking.